Gloria a Dios. Que guarden, dice, el misterio de la fe con limpia conciencia. O sea, al guardar el misterio de la fe, dice, estamos hablando del Evangelio, de una forma correcta, con una limpia conciencia, que no tengan nada que hablar de ellos, que su conciencia esté limpia. Estamos hablando de que en todo esto, hermanos, no hay perfección, pero tiene que ser lo mejor posible. De eso estoy hablando. No existe perfección en ninguno, en nadie, pero sí lo mejor posible. Y hay cosas que sí las podemos hacer acá. Guardar el misterio de la fe, dice. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. El misterio de la fe con limpia conciencia, o sea, el Evangelio santo del Señor. Conversé un día con un hermano, viajé a cierta ciudad por causa de la obra del Señor, y al ir a esta ciudad, resulta que me puse a conversar con un hermano de la iglesia, y me empezó a hablar que el diácono que había ahí era alcohólico. Y ese era el diácono que el pastor, era el diácono que ellos tenían. Era alcohólico y sucio de boca. Entonces, mire, por eso que esa persona no está cumpliendo lo que dice Pablo. El pastor de esa iglesia tampoco está cumpliendo lo que dice Pablo. Las instrucciones de Pablo son para todos los pastores, son para todos los líderes, para todos los que están delante de una iglesia. Yo lo leí, lo leyó usted. Y si lo leyó, practíquelo usted. Aquí no es llamar y llamar y llamar y poner porque a mí se me parece. Muchos llaman a algunos porque son exitosos, porque tienen buena economía, porque son muy colaboradores en cuanto a la economía, o tienen mucho éxito en la vida secular. Eso no importa acá. Porque el trabajo en la iglesia, los dones los reparte el Espíritu Santo, los reparte el Señor como Él quiere. No todos tienen estas características, pero Dios traerá. Y los pastores, los siervos que están por delante deben tener la visión de Dios, la claridad de Dios, la guía del Espíritu Santo para ver a quién Dios ha llamado a este servicio. Lo vamos a ver. Mire, vamos por favor a Hechos, capítulo 6. Del 1 en adelante. Hechos 6, del 1 en adelante. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía. Amén. ¿Qué le parece a usted? Los griegos comenzaron a quejarse. Los apóstoles, ellos estaban encargados. Esto es algo maravilloso. Así debiera ser la iglesia hoy. Porque la palabra del Señor dice que cuando nace la iglesia, ninguno decía ser suyo nada, sino que todo era común. Por eso que no habían pobres, no habían necesitados, porque los demás, dice, tocados por el Espíritu Santo, vendían sus propiedades, sus posesiones, y el total de lo recaudado lo ponían a disposición de los apóstoles. Y los apóstoles no se compraban 4x4, no se compraban condominios, no se compraban ropas caras, sino que ellos repartían. Había distribución diaria. Eran sostenidas las viudas. No conozco una iglesia hoy, una congregación que haga esto. No sé si lo hay, pero yo por lo menos no la conozco. Donde se sostenga las viudas, que en verdad lo son, como dice Pablo. Mujeres que hayan enviudado la iglesia. Santo es el Señor. Entonces se sostenía las viudas. Se les repartía ropa, dinero, y para las necesidades se les sostenía. Entonces se juntaron ellos y dijeron: no es justo, dijo los apóstoles, que dejemos nosotros el servicio de la palabra por atender a las mesas. Busquemos entonces, y escuche bien, dice: varones llenos del Espíritu Santo. Primer requisito. De buen testimonio y con sabiduría. 3 características para los diáconos. Entonces, como una persona a los 3 meses, 2 meses, al año en la iglesia ya son diáconos hoy. Y carecen, hay algunos que no saben ni lo que es el Espíritu Santo, pero son diáconos. ¿Por qué? Porque el pastor necesitaba un diácono. No es así.
No es así. Sucede lo mismo con el coro. Al que llega lo colocan al coro. Pero otro día hablamos de eso, porque también lo enseña la Biblia. Entonces, cuando las cosas son ordenadas por la palabra, entonces hay una iglesia que se sostiene y se mantiene y permanece. Entonces, buscaron, dice, busquemos pues, calcule las características del apóstol Pablo. Varones llenos del Espíritu Santo. Un diácono no puede ser una persona común. No puede ser un recién convertido, no puede ser un recién llegado a la iglesia, no puede ser una persona indocta, no puede ser una persona inmadura. Tiene que tener el bautismo del Espíritu Santo para que entienda que lo que se le ha dado es una honra de parte de Dios y es un servicio hacia la iglesia. Es un servicio a Dios, pero hacia la iglesia. Es un servicio, no una jerarquía. De buen testimonio, que la gente hable bien de ellos. ¿Cómo hablan? Si tú eres diácono, ¿cómo hablan los demás de ti? No cómo hablas tú. Porque si tú eres diácono, es como si yo hablara, ¿no? Según yo soy el mejor pastor. Yo soy el mejor esposo, yo soy, porque siempre hablamos bien de nosotros. No. Jesús el Señor dijo, si yo hablo de mí, mi testimonio no es verdadero. Imagínense, Él lo dijo. Entonces, es lo que dicen los demás. ¿Tienes un buen testimonio? Había un siervo anciano, duerme con el Señor, que cuando iba a colocar a alguien a predicar a la iglesia o en algún cargo en la iglesia, ya después de llevar años a la iglesia y conocerlo, él se daba una vuelta por el barrio donde él vivía y le preguntaba a los vecinos, así sin que saber los demás que él era pastor. Oiga, ¿conocen a tal persona? Oiga, ¿y cómo ahí se ponían? Y la gente hablaba bien o mal. Ese es el testimonio. Es lo que dicen los demás, no es lo que tú dices. Entonces, de buen testimonio, y testimonio es hablar, que alguien hable bien o mal. Entonces, fundamental para el diácono, buen testimonio de los de adentro y de los de afuera, que haya un cambio real en su vida. No que lo vean aquí siendo un santulón y afuera lo vean insultando, emborrachándose, peleando y hablando cosas que no corresponden. Porque de eso está lleno la iglesia. Iglesias nacientes, iglesias crecientes. ¿Ah? Que a cualquiera lo ponen como diácono. Sí, pues yo he visto, yo he conversado, yo los he confrontado con lo que dice la palabra. No, yo soy diácono en la iglesia. ¿Cuánto tiempo lleva usted? 8 meses. Bendito ya, por eso que la iglesia está como está hoy. Porque mire, lo vamos a ver más adelante. Por eso que la gente habla mal, porque la administración de esa congregación está mal. Porque no está siendo administrada por la guía del Espíritu Santo y bajo las bases bíblicas. Oh, gloria sea al santo nombre de Dios. Por eso que esas son congregaciones que desaparecen. Dice la palabra del Señor que el deseo de los ojos y la vanagloria de la vida pasan, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y esta es la voluntad de Dios, que hagamos de acuerdo a lo que Él nos enseña por su palabra. Entonces, fíjense que ahí nosotros vimos a los hombres que eligieron. Esteban era lleno de fe, dice, lleno del Espíritu Santo, varón de fe. Y lo vemos que para servir a las mesas, solo para servir a las mesas. ¿Cuánto más para ejercer un diaconado en la iglesia? Porque es lo mismo que el pastor, lo mismo que el anciano, es lo mismo. Pastor, anciano, obispo. Tiene que tener sabiduría. Si no, va a ofender, va a herir a todo el mundo. ¿Cuántos diáconos que son agresivos, prepotentes? Que no hablan con sabiduría, no, hermanos, cuando vienen, sino que hablan tajantemente, como si fuera la autoridad de ellos en la iglesia. Hieren, dañan y destruyen. ¿Ah? Porque no hay sabiduría en ellos. Yo converso con mucha gente, porque no soy pastor de escritorio. Ando por muchos lados y converso con mucha gente. Y uno recoge estas impresiones. Y eso es lo que me lleva a mí a decir, Señor, ten misericordia de mí. Y de eso aprende uno. Porque hay muchos pastores que están en sus sillas, ¿no? Creyendo que lo están haciendo todo bien. Entonces uno tiene que escuchar qué es lo que dicen los hermanos. Aún de nuestra propia congregación, escuchar qué es lo que dicen los hermanos de nosotros. Porque lo que ellos dicen, eso será. Los que tienen el Espíritu Santo de Dios, los maduros. Oh, santo es el Señor. Entonces se dio cuenta las características de ellos, llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio y llenos de sabiduría. Entonces esos son los requisitos que la Biblia pone para poner diáconos en las iglesias. Y estos también, escuchen, el 10 dice, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Como entonces yo les acabo de contar que vi un hombre que era borracho, que era alcohólico.
Y ese era el diácono de la iglesia. Entonces, ¿por qué usted cree que la gente habla mal de la iglesia? ¿Por qué usted cree que la gente no quiere venir a la iglesia? Por ejemplo, como esos. De gente que tiene una investidura muy grande, dada por los hombres, no dada por Dios. Pero los pastores sin sabiduría, sin guía del Espíritu Santo, ponen a cualquier hombre. Ahora, fíjese que hay otros que dicen, no, solo los hombres, vamos a llegar allá. Entonces, y dice, mire lo que dice primero, que sean probados primero. No probarlos después. Antiguamente se usaba, y todavía tal vez se use mucho, de que este pastor probando, y lo vamos a probar con esta iglesia, y le pasan a una iglesia. Tuve un caso de que esa congregación me la querían pasar a mí para que yo la administrara, y fui a ver qué sucedía. Y el obispo puso a un pastor. Había más de 40 almas en esa iglesia. Había crecido Dios, porque donde se abre una iglesia, la gente va a llegar porque tiene necesidad de Dios. Pero la administración, cuando no está bajo las bases bíblicas, desaparece. Y ese es el reproche, ese es el reclamo de Dios, que la gente no está haciendo de acuerdo a lo que Él manda. Jesús el Señor dijo, ¿por qué me llamas Señor, Señor? Y no hace lo que yo mando. Si el Señor manda, el Señor no pide si quiere o no quiere. No es que uno diga, no me parece, Señor, esto es lo que dice, y amén, y es maravilloso, porque solo eso permanece para siempre. Se fui a visitar y su hermano, les pregunté yo por el varón que estaba ahí. Y el varón, ¿qué es lo que hizo el obispo? Tomó un hermano que según él le pareció, y tomó ese hermano y lo estaba probando como pastor en la iglesia, pero ejerciendo ya. No es así. Cuando dan los requisitos, los pastores dicen que sean probados primero. En la congregación hay un pastor que aquí, donde el Señor por misericordia me tiene en el ministerio al cual Dios me dio, lleva 5 años probando, pastor probando. Y hay iglesias donde incluso los pastores, los ancianos, los 4 meses ya son pastores y ya son ancianos. Por eso que ya a los 2 años ya no hay iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque no se ha visto lo que dice la palabra, porque no han leído el manual, porque no les importa lo que dice la Biblia. Lo hacen a su manera. Oh, santo es el Señor. Entonces pusieron a este varón y lo estaban probando. Y luego el pastor aún lo ungió. Se fueron todos los hermanos de esa iglesia, todos. Quedó la iglesia vacía. Por eso que también el requisito para los diáconos es que sean probados primero. O sea, tiene que llevar un par de años en la iglesia. Un par de años en la iglesia, mínimo. Hay gente que el evangelio hoy está el evangelio de lo express, de lo rápido, de lo instantáneo. Todo rápido, todo rápido. No. Por eso rápido se levantan, rápido caen. Bendito sea el nombre del Señor. Rápido se constituye una iglesia y rápido desaparece. Porque no está bajo la fase bíblica. Porque no están haciendo lo que dice la Escritura. Porque hay que escuchar lo que dijo Pablo. Si tú eres pastor, hay que leer, hay que escuchar y hay que hacer lo que dice el apóstol Pablo. Timoteo escuchó. Timoteo estaba preparándose para ser un siervo, un pastor. Porque dentro de la iglesia se va a necesitar. ¿Ves la iglesia primitiva? Hechos 6, la iglesia estaba creciendo a través de la predicación. La iglesia siempre va a ir creciendo, siempre va a ir llegando gente a la iglesia. Y el pastor no es suficiente. Necesita diáconos, necesita ancianos, o sea, necesita hombres y mujeres maduros que cuiden la iglesia, que les hablen palabras, que los alimenten. Eso es, que dice Pedro, ruego a los ancianos que apacentéis la grey de Dios. O sea, darle palabra, alimentar al hermano nuevo, le va a costar mucho. Siempre estarle dando una palabra. No es solo función del pastor. Para eso están los hermanos maduros, para eso están los diáconos, para orar, para dar una palabra de consuelo, para ir a visitar. No, si no va el pastor, el diácono no va, porque el pastor no lo manda. Ay, Señor, ¿y dónde está la guía del Espíritu Santo, hermano? Si el Espíritu Santo es el que nos mueve. Se ha dejado la guía del Espíritu Santo hoy. Entonces, que sean probados primero. Y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Entonces, obviamente, si uno ve en la iglesia con un par de años un hermano que ve que se conduce correctamente, uno ve que hay sabiduría, uno ve que es lleno del Espíritu Santo, uno ve que es responsable, uno ve que es honesto, tiene que ver estas características, por hermano. No porque el hermano levante las manos y salte y brinque y hable lengua, usted diga, no es así. Hay que ver lo que dicen las características, hay que ver las características en ellos, hay que probarlo, si sirve o no sirve para el puesto. Oye, no, llega y lo colocan.
Como lleva años la iglesia, hermano, ya no puede llevar muchos años, pero no ha sido llamado a esa función. Ha sido llamado para otro servicio. Y eso es lo que está escaseando en la iglesia hoy. Pastores con discernimiento y conocimiento. Alabado sea el Señor. Luego dice, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Muchos dicen, no, las mujeres no son diaconisas. No, solo para los hombres. Veamos por favor lo que dice la Biblia, porque hay iglesias que tienen mujeres que son diaconisas. Entonces, ¿qué es lo que dice aquel que no cree? Porque él no cree. ¿Ah? ¿Qué es lo que dice? No, esto es para los hombres nomás. Hechos 16:1. Después llegó a Derbe, a Listra. Y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo. No, perdón, me equivoqué de referencia bíblica. Ya me voy a recordar la referencia bíblica que quería hablarles. Hay una mujer que era diaconisa y de nombre llamado Febe. Si nosotros lo vemos en el Antiguo Testamento, vemos que había una mujer que era profetisa y era jueza de Israel, llamada Débora. Entonces es como antiguamente a la mujer era relegada a la nada. La mujer no siquiera podía pisar el púlpito, ni siquiera cuando hacía el aseo. Había en la iglesia donde tenían que usar un palo largo y con ese limpiar el púlpito porque no eran dignas. Entonces creo que hay cosas, hermano, que yo vi a mi madre cuando yo iba a la iglesia cuando chico, un siervo de Dios lleno del Espíritu Santo. Y las hermanas que estaban encargadas de la iglesia, la mayoría eran hermanas, más consagradas que los varones. Eran mujeres llenas del Espíritu Santo. Las iglesias crecieron. Entonces eso es lo más importante. Hay gente que es tan estricto, pero con otros, no a sí mismo. Entonces yo cuando veo esos ejemplos en la Biblia, si hay una mujer que tiene los requisitos, bien puede ejercer también el diaconado, porque Timoteo aquí está hablando acerca de esto. Las mujeres, dice asimismo, sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Hay muchos que dicen que está hablando de las esposas de los diáconos. No está hablando de las esposas de los diáconos. Está hablando de las mujeres que van a ejercer también el diaconado. Porque dice, las mujeres a sí mismos, o sea, también sean honestas. Casi los mismos requisitos. No calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. O sea, esas son las mujeres que pueden ejercer y ser diaconisas dentro de la iglesia, mujeres al servicio de la obra bendita del Señor. Porque hoy día, por lo general en la iglesia, la mujer, muchos están igual que casi igual que los musulmanes. Ningún derecho para las mujeres. Y yo he visto que hay muchas mujeres que se consagran, preciosas mujeres de Dios, maravillosas mujeres de Dios. Entonces luego dice, los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. O sea, fíjese, los diáconos sean maridos de una sola mujer. Hay otro requisito. Claro, si el pastor es casado 2 veces, 3 veces, le va a dar lo mismo que el diácono también sea casado 2 o 3 veces. Pero el requisito bíblico, los diáconos dice sean maridos de una sola mujer. No puede estar hablando de bigamia, sino que está hablando del matrimonio.
Otra cosa que también la gente no ve en la iglesia. Hay muchos hombres que son casados 2 y 3 veces y tienen esos puestos dentro de la iglesia. Gloria sea el santo nombre de Dios. Entonces el requisito es ese. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien su casa, que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Es como parecido los requisitos a los pastores, que muchos piensan que los pastores tienen que tener este requisito nomás. No, también los ancianos y también los diáconos deben. Entonces, ¿por qué? Gobernar bien su casa. Cuando le da Pablo a Timoteo los requisitos para los pastores, dice que sepan gobernar bien su casa. Cuando saben gobernar bien su casa, ¿cómo gobernará la iglesia de Cristo? Entonces, si un diácono, su esposa es desordenada, es despreocupada en la casa, no va nunca casi a la iglesia, sus hijos son los más desordenados, ¿cómo va a ordenar a los hijos de los demás? ¿Cómo va a ordenar a las otras hermanas? Si la esposa de él es la más desordenada, si los hijos de él son los más desordenados, si su casa no está limpia, no está aseada, si la mujer no se preocupa de su casa, si vive parada en la esquina o hablando de cosas que no corresponden. De eso está hablando, eso es claro. Y eso es lo que más se ve en la iglesia. Faltan esas mujeres, no calumniadoras. Gente que siempre anda difamando, siempre anda hablando mal de la congregación, anda hablando mal del pastor, anda hablando mal de los hermanos, desprestigiando la iglesia y la obra bendita del Señor, no sabiendo que acarrean daño para sí mismas. Porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso, el reconocimiento y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. O sea, una persona que está ejerciendo bien el diaconado, primera cosa, va a encontrar honra. Eso significa reconocimiento. Eso quiere decir que todos los demás se van a dar cuenta y van a decir, este es un buen hermano, este es un buen diácono, una buena diaconisa. Hemos visto que su trabajo es colaboradora, es colaborador en la iglesia. Ganan un grado muy honroso y mucha confianza. Claro, alguien que está haciendo bien las cosas dentro de la iglesia, obviamente va a crecer en fe, va a crecer en confianza. Y Pablo le dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Pablo estaba en Macedonia, Timoteo estaba en Éfeso. Por eso es que él le está escribiendo todas estas cosas, a las cuales de seguro Timoteo las tomó muy en cuenta. Y luego dice el 15, porque para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y columna, según el diccionario, es apoyo cilíndrico y largo, compuesto generalmente de basa, fuste y capitel, que sirve para sostener techumbres y adornar edificios. Y baluarte es obra de fortificación de figura pentagonal que sobresale en el encuentro de dos partes de una muralla, amparo y defensa de alguien. Eso quiere decir que toda la instrucción, este es el resumen. Aquí yo no tuve que hacer un resumen porque el resumen lo hace el mismo apóstol Pablo cuando le habla a Timoteo. Todo lo que Pablo le habló a Timoteo y que hoy nos habla a nosotros, este es el propósito. Este es el propósito. Para que si tardo sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. O sea, cuando una persona estamos ejerciendo bien esto, la gente no va a poder decir nada de la iglesia, vamos a estar representando muy bien el evangelio y la gente no va a decir nada. ¿Por qué? Porque a verdad nos llamó el Señor. Entonces debemos hacer las cosas de acuerdo a cómo se nos instruye, a cómo se nos dice. Si lo hacemos así, entonces vamos a estar bien. Mire, el apóstol calificó a la iglesia como columna y defensa de la verdad. Eso es la iglesia. Porque nosotros siempre hablamos de la verdad. Jesucristo es la verdad, pero no basta solo hablar. También tenemos que llevarlo a cabo con nuestros hechos. Les vuelvo a repetir, si un diácono es sucio de boca, si un diácono es casado 2 veces, si un diácono tiene 2 mujeres, si un diácono es alcohólico, si no tiene sabiduría, si no muestra con sus hechos el cargo que tiene, entonces la gente va a blasfemar de la verdad. No vamos a estar representando la verdad.
Bendito sea el nombre del Señor. El apóstol calificó a la iglesia como columna y defensa de la verdad. Y la mejor defensa es la conducta. Columna significa el sostén, el apoyo, el puntal. Esta palabra columna quiere decir apoyo, sostén, puntal de todo aquello que forma parte del cimiento, del fundamento. El cimiento que sirve de apoyo y sostén a la verdad. Si los cargos de la iglesia no representan la verdad, la iglesia no tiene fundamento, ni apoyo, ni sostén, y no puede mantener la verdad de Dios. Que el Señor les bendiga. Entonces, aquí está el resumen que hace Pablo a Timoteo. Por eso que siempre es la corrección, la instrucción, que siempre nosotros hagamos con eso. No importa que pasen 5 años y no haya diácono en la iglesia, pero que cuando haya un diácono tenga estos requisitos. Que cuando haya una diaconisa sea una mujer no calumniadora. Sea una mujer que el pastor, como nosotros como pastores, sepamos que es una mujer de Dios, una mujer consagrada, una mujer que cuida bien su casa, una mujer que cuida bien sus hijos, una mujer llena del Espíritu Santo, una mujer llena de sabiduría, un hombre lleno de fe, lleno de sabiduría, de buen testimonio. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Entonces, por eso es que es importante los consejos. Por eso es que es importante la instrucción. Aquí está entonces lo que les decía delante. Romanos, anoté mal la referencia bíblica, perdón. Romanos 16. 1 dice: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado mucho, ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. El apóstol Pablo dando testimonio de una diaconisa. Entonces, si un pastor en su iglesia no cree en esto, porque no ha leído la Biblia. Porque si hay una mujer, porque yo como pastor soy la autoridad de la iglesia, porque mi esposa no es pastora, mi esposa es diaconisa. Entonces eso no es para criticarnos uno a otro, porque podría criticar, no, que diaconisa. Yo lo podría criticar y decirle, ¿por qué su esposa es pastora? Si no existe el pastorado en la mujer, ¿cierto? Pero la mujer, ¿por qué se le llama pastor? Por respeto, porque el pastorado es de ambos. Pero el don es pastor, no pastora. No existe el don pastoral. Amén. Entonces, qué importante es eso. Lo hablo para qué, para que no nos critiquemos unos a otros. El Señor dijo, amaos los unos a los otros. No dijo, armaos los unos a los otros. Si el mundo sabe esto, ¿no debemos sabernos nosotros, la iglesia? Seguramente como pastor, como iglesia, hay cosas que estamos haciendo mal, como todas las iglesias. No existe un pastor perfecto, no existe una iglesia perfecta. Pero sí, cada vez que he ido a congregaciones, he visitado hartas congregaciones donde Dios me ha permitido llegar por motivo de la predicación de la palabra, y en todas se ha aprendido algo. En todas he visto algo que hacen mal y lo que hacen bien. Y he tomado el consejo de una maestra una vez que me dijo en un instituto bíblico, es que cuando Dios te muestra los errores de los demás, defectos, no es para que los critiques, Patricio, me dijo, es para que tú no los hagas. Y fue como bálsamo, y es una gran verdad, hermano. Cuando uno madura, aprende. Recuerde que la lengua es un miembro que está dentro de nuestros miembros. Y dice la palabra del Señor que el que refrena su lengua es varón perfecto, capaz de refrenar todo su lengua, todo su cuerpo. No que la haya refrenado total, pero eso nos hace un poquito callarnos, no criticar a los demás. Es que a mí no me parece, porque hay muchas cosas que no nos parecen, pero por encima de lo que yo creo, de lo que a mí me gusta, de lo que me parece, o de lo que a usted o los demás les guste o no, para mí está lo que dice la palabra del Señor. Y aquí Pablo está dando testimonio de una mujer. Recuerda que ser diácono o diaconisa es colaborador. Y en la iglesia estuve años en una congregación y a las que más vi colaborando fueron las mujeres. ¿Cómo son de colaboradoras las mujeres en la iglesia? Entonces aquí vemos a una mujer diaconisa, Febe se llamaba, diaconisa de la iglesia de Cencrea. Y Pablo le dice a los hermanos, recíbanla como a mí,
Porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo me ha ayudado, como la honra Pablo. Entonces, no denigre a la mujer en su iglesia. Oh, gloria a Dios. Porque en la iglesia, en cada congregación, hay todo tipo de cristianos. Tal vez en su iglesia hay mujeres hermosas de Dios, colaboradoras en la obra. Pero a veces no las toman ni en cuenta. ¿Por qué? Porque no, Dios dice que no. ¿Dónde dice Dios que no? Si yo estoy viendo la escritura que dice que sí. Entonces mucha gente que porque escuchó en otra congregación o a otro pastor le dijeron que no, él no. Por encima de eso está lo que dice la palabra. Así que Dios nos ayude. Y no solo yo hablé acerca de los diáconos, pero en realidad Dios nos ayude a todos nosotros. Porque el resumen que hace Pablo de todas las instrucciones que le da Timoteo es esta. Cuando una persona está ejerciendo bien, entonces somos una columna de la verdad. Y esta es la verdad, el Evangelio del Señor. La verdad no solo se defiende hablando, se defiende con la conducta. Y en eso a veces fallamos mucho. Así que Dios nos ayude, Dios les bendiga, siervos de Dios, pastores, a todos los que están, ministros que están por delante de una congregación. Si hay alguien que está haciendo esto, gloria al Señor, Dios le bendiga y siga haciéndolo. Y enseñe lo que dice la palabra y siga haciéndolo de acuerdo a lo que dice la palabra. Si no lo hace, hágalo de acuerdo a lo que dice la palabra. Cuesta a veces porque somos personas de estructura, nos estructuramos así y no queremos movernos, aunque veamos, aunque sepamos que estamos mal, no queremos volver a hacerlo bien. Dios nos ayude porque para que la iglesia permanezca es necesario vivir de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor. Dios les bendiga. Dios bendiga la palabra en sus vidas, en sus corazones, y vamos a orar, vamos a agradecer a Dios por su palabra. Amado Dios, en el santo nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Hay tanto que aprender en tu palabra, Dios. Hay enseñanzas para todos, Dios. Hoy, Señor, tocó a aquellos que ejercen el diaconado en la iglesia. Señor, oro primeramente por nosotros los pastores, que nos des la sabiduría, el carácter firme y sólido que tiene que tener quien gobierna la iglesia, Señor. Para que no cualquier persona, Dios mío, por ocurrencia nuestra, ocupe estos cargos, Dios. Sino, Dios mío, no a nuestra conveniencia o manera, no a nuestro ojo. Porque aún, Señor, el profeta Samuel se equivocó cuando tú lo mandaste a ungir rey para Israel. Porque a veces miramos según las apariencias, Dios, pero tú miras el corazón. Porque el profeta miró a aquellos fornidos, grandes, hermosos. Pero tú tenías preparado a David, Señor, alguien sin ninguna apariencia. Porque tú miras el corazón, Señor. Porque esta es tu iglesia, Dios. Porque tú diste tu vida, mi Señor Jesús, por tu amada. Tú diste tu vida por la iglesia, por todos aquellos que iban a creer en ti, por la palabra, por la predicación, Señor. Aleluya. Primero oro por mí, Señor, y por todos los pastores, Dios mío. Que nos des la sabiduría, Dios. Que nos des la guía de tu Espíritu Santo siempre para vivir de acuerdo a lo que dice tu palabra, Dios. Y lo que no estemos haciendo, ayúdanos, Dios mío, a reformarnos, Señor. Que tu iglesia se reforme, Dios. Que volvamos a los principios bíblicos establecidos en tu palabra. Que lo hagamos como dice la Biblia, Dios. La Biblia dice, la palabra de Dios dice. Tú dices, Señor. No es lo que los hombres dicen. Que podamos pasar por encima de esas cosas que han dañado la iglesia, que han distorsionado el Evangelio, que han deformado el cuerpo de Cristo. Por eso es que la gente hoy, Señor, no quiere creer, Dios. Porque ha visto nuestras malas conductas, Dios. Porque ha visto, Dios mío, no ha visto sinceridad, no ha visto honestidad, no ha visto la verdad. Muchos de ellos ven que hablamos una cosa, pero hacemos otra. Hablamos muy bien, pero actuamos muy mal, Señor. Oro por nosotros los pastores, Señor. Guíanos con tu Espíritu Santo y por todos los siervos, Dios, que están escuchando tu palabra, que no sean soberbios, que no sean orgullosos, Dios, que no sean como Saúl, Dios, que no seamos como Nabucodonosor, Señor, porque también viene tu mano, Dios, porque la ira tuya, dice tu palabra, que la ira tuya viene sobre los hijos de desobediencia, pero tu bendición en aquellos que reconocen. Cuando reconocemos los errores, porque nos llega la revelación de tu palabra, tal vez muchos porque no lo han entendido todavía, porque no les ha llegado la revelación de tu palabra. Ojalá hoy, Señor, a través de esta predicación, que vaya bajo la guía de tu Espíritu Santo, pueda llegar la revelación de tu palabra y entenderlo como es y actuar de acuerdo a lo que dice tu palabra, para que la iglesia pueda permanecer, Señor. Porque la iglesia, Dios mío, es columna y baluarte
de la verdad, Señor. Porque en medio de este mundo lleno de mentiras, lleno de engaños, la única verdad es tu palabra. Y toda iglesia que predica la verdad, que predica la doctrina, sana, Dios. Como dice tu palabra tal como es, Señor. Porque todo aquel que escuche palabra de verdad, Dios mío, será sano en la fe y permanecerá. Y así, Señor, te honraremos. La iglesia verdadera, Dios. La iglesia donde se predica la verdad, Dios. Pero bajo la guía de tu Espíritu Santo, sin herir, sin ofender, sin dañar, sin descalificar, sin menospreciar a la mujer, Dios mío, que es muy útil en la iglesia, Dios. Oh, gloria a su nombre. Y oh, Karabasukenda Liva. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Ruba Sabakanda Sokiva. Espíritu Santo de Dios, este mismo Espíritu Santo, Señor, a través de la predicación de tu palabra, toque la vida y los corazones de todos aquellos que, tal vez, Señor, aquellos siervos, pastores, porque tú amas a aquellos siervos que han sido fieles, Dios. Pero todos nos equivocamos, Dios. Todos erramos, Dios. Tú nos confrontas, Señor, no con el propósito de herir, sino de sanar. De volver la iglesia a los principios, porque ahí estará tu gloria, ahí estará tu poder, ahí estarán los milagros, ahí estará tu Espíritu Santo, ahí estará una iglesia sólida, firme. La iglesia que permanece en tu palabra, Señor. Solo así se puede reformar la iglesia, Dios. Escuchando la verdad, practicando y siguiendo la verdad. Primero por los pastores, Dios. Que a través de tu Espíritu Santo sus vidas sean tocadas, Dios. Que no nos veamos como enemigos, Señor. Porque somos hermanos en la fe, consiervos, Dios, los unos de los otros. Servidores, todos servidores tuyos, Dios. Llenos de errores, llenos de falencias. Pero tú eres la verdad, Señor. Tu palabra es la verdad. Y tu palabra siempre nos enseñará, nos corregirá, Señor. Bendice cada iglesia, Señor, que escuche tu palabra. Cada siervo que escuche tu palabra y se reforme, Dios. La iglesia que está errada, se reforme, Dios. Nos reformemos en todas esas cosas que estamos haciendo mal y vivamos por tu palabra. Para que haya verdad, Señor, en la iglesia. Señor, y aquellos diáconos, Dios. Aquellos hombres, aquellas mujeres, Dios. Oh, gloria a su nombre. Señor, que no están haciendo bien las cosas, que las hagan bien, Dios. Tócalos a través de tu Espíritu Santo y llévalos, Dios mío, a entender que hemos sido llamados a servir, Dios. Que estos dones que tú has puesto en nuestras vidas, que estos, Señor, son servicios dentro de la iglesia. Son funciones, Dios. Que no haya ego, Dios. Que estemos ordenados verdaderamente por tu palabra. Gracias, Señor, porque la iglesia necesita hombres y mujeres así, Dios. Llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio y con sabiduría para poder ejercer estos cargos. Y no cualquiera, Dios, porque no nos has llamado a ofender, no nos has llamado a herir, nos has llamado, Señor, para alimentar al pueblo, para corregir, para instruir, para enseñar a todo aquel que quiera crecer. Bendice a tu iglesia, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre. La gracia y la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Será hasta una próxima oportunidad. Su servidor, Patricio Álvarez, Maranata. Cristo viene.